Ok, estamos al aire. Muy bien. Saludos, saludos, muchachones. Un gusto nuevamente por acá con nuestro amigo John Colbert, su servidor James Hernández, en una edición más de Plemi Podcast. Hoy volviendo a la parte digital, a la área del marketing, del mundo de los negocios. Un punto bien interesante que vamos a trabajar hoy día es obviamente el tema de las ventas, pero alrededor del cliente ideal. De ahí que el tema de hoy se llama el error de vender sin entender al cliente ideal. Entonces, como base, ir poniendo algunos conceptos. Importante también, nuestro amigo John nos va a dar más luces al respecto, pero siempre teniendo en cuenta que la base pues está en ir conociendo bien nuestro producto, sabiendo hacia dónde apuntamos y así ir perfilando y mejorando poco a poco lo que vamos haciendo, mejorando procesos y todo ello. Entonces, John, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué tal, James? Aquí, bueno, nuevamente para compartir este podcast con los emprendedores. Correcto. John, cuéntanos entonces, ¿quién vendría a ser el cliente ideal para mi negocio? ¿En realidad hay alguien en específico o es que simplemente está abierto a todo el público? Bueno, buena pregunta. Para empezar a, a definir un poco, ¿no? Dar más claridad. Bueno, cuando se habla de cliente ideal, me parece que esto es un término que tampoco no tiene mucho tiempo, pero el cliente ideal más que todo es aquella persona que tiene una necesidad, ¿ok? Tiene un problema que tu producto o servicio puede solucionar, ¿ok? O puede satisfacer esa necesidad. Pero no solamente eso, o sea, está bien que puede tener la necesidad, puede tener el problema y tu producto solucionar ese problema o tu producto soluciona esa necesidad. Pero además de ello, la persona o este cliente ideal está dispuesto y tiene las condiciones económicas para pagarlo. ¿Ok? Entonces, de esa manera, el cliente ideal o ese perfil de cliente, pues maximizaría tus ventas. ¿Ok? Maximizaría las ventas. Entonces, muchas personas creen que el cliente ideal es cualquier persona, no es todo el mundo. Entonces, ahí está el gran problema. Por ahí no partimos desde definir bien al cliente, ¿no? Aquella persona que tiene la necesidad que tu producto soluciona y que puede pagar ese producto, ese servicio y que ayuda a maximizar tus ventas, ¿ok? Así que eso es importante tener en cuenta y también, obviamente, alrededor de eso, ver cuáles son los errores que estás cometiendo. Muy bien, John. Obviamente hay que definir bien nuestro cliente, acorde obviamente al rubro en el que cada uno está desempeñando su idea de negocio, su empresa. Pero, ¿qué señales serían exactamente lo que me indica que, oye, estoy atrayendo al cliente equivocado? Porque puedo estar trayendo a un cliente que quizás simplemente pues está curioseando, pero yo quiero hacer algo más. ¿Qué señales en sí puedo tener que estar anotando, apuntando y teniendo en consideración, obviamente, para ir perfilando bien mi cliente? Sí, a ver, podríamos detectar quién no es tu cliente. Normalmente es aquella persona que no encaja con nuestra propuesta de valor, ¿no? Que realmente no valora lo que tú estás ofreciendo, ¿no? Entonces, aquella persona, si tú te das cuenta que tu cliente, bueno, o esta persona cuando estás tratando de ofrecerle tu producto o tu servicio, cuando estás vendiendo, te das cuenta que no valora ese producto o ese servicio, ¿no? Por ejemplo, un caso, ¿no? Te pueden decir de repente,
oye, pero ¿por qué te demoras tanto, no? ¿Por qué en tanto tiempo me entregas el servicio o el producto? Entonces, esa persona no valora que tal vez tu servicio tiene un tiempo de que hay que ejecutarlo, hay que hacerlo, y piensa que es muy simple, ¿no? Oye, ¿o por qué tan caro, no? Entonces, se nota que esta persona de repente mm, no conoce de repente el producto o servicio, entonces no va a valorar el producto como tal, ¿no? O tal vez esa persona te pide descuentos, te pide ofertas, ¿no? O tardas mucho para poder cerrar una venta también. Son señales de que ese cliente no es el cliente ideal. ¿Ok? Básicamente, tenemos que ver, ¿no? Cuáles son las características de ese tipo de clientes, ¿no? Llamamos tal vez como un cliente tóxico, ese cliente que nos hace perder tiempo, eh, nos pide devoluciones tal vez porque no entendió el producto o apenas ya entra y te pide precios sin saber más del producto y después sale con sorpresas de que no era lo que yo quería. Entonces, ¿por qué? Porque nunca preguntó, ¿no? Claro. Entonces, cosas así, hay que identificar quién no es tu cliente y después poco a poco ir viendo a quién te vas a dirigir, ¿no? Ya quién sería el cliente ideal. Ahora, John, cuéntame, en tu experiencia o lo que suele ser común, porque hay ya, por así decirlo, patrones, que lo llamo yo, en los emprendedores, en las empresas. Hay Ujú. esos patrones repetitivos a nivel de errores que cometen las empresas, obviamente al intentar definir justamente este cliente, pero ¿cuáles son los más comunes? ¿Qué es lo más repetitivo que siempre ves? Y por más que pase el tiempo, suele pasar y repetirse en nuevas empresas, en nuevos proyectos, como quien dice. Cada emprendedor comienza una idea de negocio y pareciera que todos tuvieran que pasar por el mismo error, cuando a veces, oye, no necesariamente tiene que ser así. Sí, bueno, uno de los errores creo que todos o la gran mayoría todo emprendedor ha cometido es el de suponer, ¿no? Que esa persona es tu cliente, ¿no? O tal vez que todo el mundo también te va a comprar. Eso es lo que la gran mayoría piensa, ¿no? Piensa que no, este producto es para todos. Cualquier persona que tenga dinero me puede comprar, ¿no? O tal vez suponer simplemente, ¿no? No, esto es para mujeres de 20 a 40 años. Tú estás suponiendo que te van a comprar mujeres de 20 a 40 años y nada más, ¿no? Por edad o por el género, ¿no? Tú dices, no, esto es para mujeres, pero pues ese es el gran error que la gran mayoría comete, ¿no? Simplemente suponer que el cliente te va a comprar simplemente por ser mujer o por tener cierta edad o o porque tiene dinero, ¿no? Eso es repetitivo, casi todos cuando van a emprender piensan eso, ¿no? En ese sentido, habría que ver, o mejor dicho, entender que puedo tener más de un cliente ideal o debo enfocarme solo en un tipo, si es justamente un rango de edad, como mencionas, o un tipo de género, eh, ¿cómo, cómo identificar exactamente o cómo busco esas necesidades en realidad en el mercado? Bien, lo correcto para poder encontrar al cliente o identificar a quién sería tu cliente ideal, la única, o bueno, para mí, que la mejor forma es conversando con los que ya te compraron. O sea, con los clientes que ya de repente has tenido, eh, conversar con ellos, no sé, hacer reuniones con ellos, entrevistas con ellos. Y si todavía no has vendido nada, todavía recién vas a emprender, pues lo ideal o la otra manera que puedes hacer es hacer encuestas, ¿no? Hacer encuestas
utilizar, por ejemplo, formularios de encuestas. Hay técnicas de marketing, hay técnicas para poder hacer este tipo de preguntas, ¿sí? O sea, no lo llamamos como simplemente es una encuesta, así que me voy a la calle y pregunto. No, o sea, no es ese tipo de encuestas que dices, no, yo con esto ya las preguntas me voy a la calle y voy a salir a preguntar y las que me responden esos son mis clientes. No, o sea, no, tampoco no es así. No sé si por aquí tengo yo un libro, este libro de acá, no sé si se va a ver ahí, pero se llama, por ahí se ve, ¿no? Por ahí, Ahí. este libro. Bueno, este libro es como escoge o elige quién es tu nicho o quién es tu cliente. Este es de Ryan Levesque. Menciona de que nosotros podemos hacer preguntas, pero a las personas que nosotros creemos que es nuestro cliente, es decir, por ejemplo, tú haces una publicidad simple, por ejemplo, con un video o con un flyer, ¿sí? Y lo publicas en las redes sociales, haces un anuncio publicitario. Y de ese anuncio publicitario, tú sabes que te van a llegar mucha gente, pero de ese anuncio tú lo llevas a un formulario. Y ese formulario le puedes hacer preguntas para saber si esa persona que está respondiendo al final te cuente cuáles son sus necesidades, te cuente cuáles son sus problemas, pero tienes que hacer las preguntas correctas. Aquí este libro te va diciendo cuáles son las preguntas que uno puede hacer a tu cliente, ¿no? Siempre, por ejemplo, al cliente no hay técnicas, por ejemplo, de que al cliente no se le cree o no hay que creer al cliente cuando te diga qué es lo que él quiere. Ojo con eso. Al cliente no hay que creerle cuando te dice yo quiero eso, ¿ok? ¿Por qué? Porque el cliente muchas veces pasa de que no sabe lo que él quiere. Hasta que tú le muestras la solución o el producto como tal. Entonces, es importante, por ejemplo, si tú vas a mostrar un producto, un servicio al mercado, mostrarles tu propuesta usando este tipo de preguntas para poder investigar a ese tipo de clientes, ¿no? Normalmente son preguntas como, por ejemplo, al momento de, ¿no? Al momento de, por ejemplo, si vamos a hacer, supongamos que nosotros vendemos suplementos para deportistas, supongamos. Entonces, tú le puedes hacer preguntas tipo, como por ejemplo, a la hora de entrenar, ¿no? A la hora de estar entrenando, ¿qué tipos de alimentos no te gusta consumir, por ejemplo? ¿O cuál es tu dificultad a la hora de entrenar? ¿O cuál es tu dificultad a la hora de alimentarte también? Por ejemplo, si vas a vender suplementos, como te digo, proteínas, ¿no? A la hora de elegir proteínas, ¿cuál es tu mayor reto, tu mayor dificultad? ¿Qué es lo que no entiendes o qué es lo que te falta? Entonces, ahí el prospecto te va diciendo, ¿no? Ok, a la hora de yo alimentarme, ¿cuál es el problema que yo tengo, ¿no? ¿Cuál es la dificultad que se me presenta? Igual, por ejemplo, para aquella persona que hace anuncios publicitarios, por ejemplo, yo le pregunto, a la hora de hacer anuncios publicitarios, ¿no? ¿Cuál es tu mayor reto, tu mayor dificultad cuando estás haciendo un anuncio publicitario? Entonces, fíjate que le estoy preguntando por una dificultad, por un problema, a la hora de hacer un anuncio, ¿no? O a la hora de vender, de cerrar una venta, ¿cuál es tu mayor dificultad? ¿Cuál es tu mayor problema? ¿Cuál es tu mayor desafío? Entonces, este es un tipo de pregunta nada más. Como te digo, hay varios tipos de preguntas que uno puede hacer
para poder identificar al cliente, ¿no? Entonces hay preguntas como estas, que son de la mayor dificultad, del mayor reto. También preguntas demográficas, o sea, preguntar la edad, el género, de repente la ubicación, dependiendo de a qué tipo de público vas dirigiéndote. Entonces, hay que elegir las preguntas correctas que nos ayuden a identificar a ese cliente. Correcto, mi estimado John. Por favor, confírmame, el libro es Choose, ¿no? Sí, Choose. De Ryan Levesque. o Pregunta, ¿no? Que en español pregunta, por Es Ryan como Levesque. ¿Sí? escoge tu Ask. nicho. Sí, 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 ese es el... por ahí en los comentarios estoy dejando el nombre para que lo puedan buscar. Sí. Seguramente por ahí están audios, libros, o también, obviamente, lo pueden encontrar en internet para que lo vean. Bueno, por ejemplo, Ryan tiene el método Ask, ¿no? Ese método Ask es el método de preguntas. Sí, se le llama, o sea, ask o es preguntar. O sea, ¿cuál es el método de hacerle las preguntas correctas al cliente, ¿no? Ese es su método Ask. Y este libro es de escoger a tu nicho y luego hacer las preguntas correctas. Así es. Correcto, por ahí vamos a dejar 4 de las ideas principales de Ask, justamente acá que hemos sacado para que obviamente lo vean posteriormente en los comentarios y, como dice, se animen a leerlo completo el libro, porque da muy buenas enseñanzas y obviamente hoy por hoy creo que es importante tener estos temas. Exacto. Es más, podrían por ejemplo, usar ChatGPT y decirle, ¿conoces el método de Ask? Y luego preguntarle cuáles son las preguntas claves que debo hacer a mis clientes según el método Ask, ¿no? Y te va a dar ideas para tu negocio. Listo, John. Entonces, habiendo tenido en cuenta pues el perfil del cliente, hacia dónde estamos yendo, obviamente ya aplicando estas encuestas o ir perfilando y filtrando, que la idea es ir filtrando y ya mejorando nuestros procesos en la parte no solamente de ventas presenciales, sino también y en este caso hacia donde más se está moviendo hoy día, la parte digital, que ahí es donde nos estamos entrando. ¿Qué herramientas podría investigar o puedo usar, mejor dicho, para investigar más a mi cliente sin gastar mucho dinero? ¿Sí? ¿Cómo puedo Bueno, probar herramientas a nivel digital o no sé, las que tú conoces que actualmente se usan más en las empresas? claro, claro. A ver, hay herramientas desde lo más básicos y como por ejemplo formularios de Google. Los formularios de Google es bastante básico, lo podrían aprovechar viendo tutoriales ahí en YouTube para que lo usen. Todos tenemos Google, o sea, todos tenemos una cuenta de Google y podemos usar los formularios de Google, que es lo más sencillo, para hacer preguntas y hasta herramientas más técnicas para poder encontrar al cliente, como por ejemplo, o las necesidades de un cliente, como por ejemplo herramientas de Uber Suggest o herramientas de SEO, de posicionamiento, herramientas que te ayudan a posicionar tus páginas web, por ejemplo, ¿no? Hay herramientas de SEO que te ayuda a ver cuáles son las preguntas que se hacen en los clientes en tu nicho, ¿no? En tu negocio. El mismo Google, en su plataforma, en Google Ads, tiene una herramienta que se llama el planificador de palabras. Planificador de palabras. Investiguen sobre el planificador de palabras en Google Ads y pueden encontrar videos de cómo entrar a esta herramienta y tú simplemente pones el servicio que tú ofreces y te va a salir todas las búsquedas
que los clientes se hacen sobre tu servicio, ¿no? Sobre tu servicio. Te da toda la búsqueda, o sea, todas las palabras que los clientes buscan. Por ejemplo, no sé, imaginémonos que vendes mochilas. Por aquí te envío una mochila. Vendes mochilas. Entonces, si tú buscas con la palabra mochila, te va a salir un montón de búsquedas de cómo hace el cliente para buscar mochila. De repente busca mochila para viajar, no sé, a la sierra, no sé, depende cómo lo va a buscar el cliente. Entonces, tú vas a encontrar ahí cómo la gente lo busca y cuánta gente busca eso. Entonces, una vez que tú sepas cómo lo busca y cuánta gente lo busca, tú vas a saber quién es ese tipo de público que está buscando ese producto como tal. Entonces, cuando tú investigas más profundo, ¿no? Vas a poder identificar quiénes son los que buscan más esto y ahí te va a salir, ¿no? Si son mujeres, si son hombres, te sale todo a detalle, de qué edad hasta qué edad, todo te da la información Google, porque Google es el mayor buscador del planeta, ¿me entiendes? Entonces, tiene toda la información. Entonces, esto va un poquito más técnico, más complejo, pero es una herramienta gratuita que lo podemos aprovechar. Y como les digo, la otra herramienta pues es crear formularios y ahí que la gente pueda responderte. Con un anuncio publicitario, tú lo puedes llevar a las personas que respondan tu formulario. Te puedes gastar 100 soles, 150 soles, por ahí, para que las personas vayan a tu formulario y te respondan las preguntas para poder conocerlos. Así es. Muy bien. Obviamente, detrás de todo negocio siempre va a haber una inversión. Entonces es importante saber si el producto o servicio que uno está ofreciendo pues está bien direccionado, o obviamente la idea de negocio muchas veces uno está pensando pues, oye, en realidad me funcionará mi negocio, en realidad estoy vendiéndolo bien, ofreciéndolo bien. Justamente para eso pues están las herramientas de apoyo que nos mencionas, inclusive alguien que te asesore, te lleve paso a paso por este camino y de una u otra manera también ahorres tiempo, dinero, porque en el camino como emprendedores cada uno va a veces probando, en un momento llega a ser uno un todista, pero no te las sabes todas. Y ahí es donde entre prueba y error, a veces uno se va desgastando mucho. Pero es importante y es válido porque así se aprende. Sin embargo, de contar con los recursos, y no solamente hablo de dinero, sino también de tiempo y un equipo, entonces es importante pensar, oye, a ver, ¿con quién más me apoyo? Necesito alguien que ya haya pasado este proceso, que me guíe, que me oriente. Y para eso, pues obviamente, estamos nosotros acá en Plemi, justamente para llevarlos de la mano en el proceso de crecimiento de su negocio. Ok, sigamos avanzando. Entonces, posterior a esto que ya hemos investigado, usado algunas herramientas, ¿cómo sabríamos si pues el producto o servicio, como dice, le resuena con el cliente, ¿no? O sea, se alinea. Yo le llamo quizás compartir la misma filosofía, ¿no? Como dice, oye, es mi lugar, mi centro, pues yo te compro a ti porque vas acorde a mis valores, ¿no? Entonces, Okay. ¿cómo sé eso? Y es un tema a veces interesante porque ni siquiera como empresa algunos se ponen a pensar en eso, ¿no? Entonces, Sí, bueno. si se alinean con lo que el cliente ideal está buscando en mi empresa. A ver, en realidad el cliente se alinea al negocio. Es decir, el cliente busca al negocio que mejor, que encaja con él, que encaja con sus valores, que encaja en su mensaje, ¿no? Por ahí. Y bueno, si te compra varias veces es porque le gusta
tu propuesta, o sea, le gusta cómo tú transmites, le gusta tus valores como empresa. Entonces, nosotros no encajamos exactamente al cliente, sino el cliente ideal es el que encaja a nosotros. Entonces, lo que sí es importante es definir cuáles son nuestros valores, nuestros valores y nuestras fortalezas, nuestras debilidades también, reconocerlas, o sea, hacer todo ese tipo de análisis y el mensaje para poder luego transmitirlo, porque eso es esto es el parte del marketing, de la marca, de la historia de la marca también, y ese mensaje pues se transmite y el cliente pues nos va a buscar por eso, ¿no? Justamente por eso. Ahora, también es importante nosotros replantearnos si estamos nosotros atrayendo al cliente correcto. O sea, siempre, o sea, esto no es solamente que lo hagas una sola vez, sino que lo tienes que hacer como una, vamos a decirle, como un periodo, de manera periódica, no sé, tal vez cada año, hacer un análisis de si realmente estamos atrayendo al cliente correcto o de repente nos salimos del camino, ¿no? Nos salimos, está llegando otro tipo de clientes, porque de repente el mensaje que estamos dando está mal, nuestro marketing nos está desviando, porque el marketing te puede desviar del cliente. Entonces, encaminar realmente hacia donde tú quieres llegar, ¿no? A tu misión, ¿verdad? Por eso tenemos una misión. ¿Cuál es la misión a la cual quiero llegar? Y según la misión a la cual quiero llegar, pues mi mensaje va para eso. Entonces, el cliente tiene que encajar con eso. Entonces, siempre es bueno cada año, y si es en menos tiempo, pues mucho mejor replantearte y si realmente estás atrayendo al cliente ideal. Okay. Así es, sí, sí, definitivamente. En el mundo del emprendimiento, algo bien curioso, creo yo, es que se está dejando de lado el hecho de medir los avances, progresos, resultados, o sea, hacer esas mediciones de, oye, ¿cómo vas mes a mes? No solamente es resultados de ventas, muchos nos enfocamos en, oye, en resultado, resultado, venta, venta, números, números, pero lo que tú mencionas, pues es importante, oye, estamos siguiendo la visión de la empresa, estamos enfocándonos de verdad bien, o estamos atrayendo a alguien que no es lo que creemos, o sabes qué, pues de repente es un nuevo mercado, lo estamos atendiendo bien o no, es muy variable, pero es importante como esos indicadores nos van a dar luces para un mejor control del negocio. John, entonces, obviamente en este aspecto, pues está claro que se debe revisar de manera trimestral, semestral, ¿no? Este perfil. Entonces, ahora la pregunta que engloba todo esto, ya para la parte digital, es cómo puedo llegar a mi cliente ideal usando Meta Ads o en otro sentido más común el tema de Facebook. Facebook obviamente muy al margen de todo sigue siendo hoy por hoy uno de los mayores que tiene literalmente un monopolio, se podría decir, entre Facebook, Instagram, WhatsApp, otras redes sociales, todo inmerso en Meta, y que el mismo Meta aún está en desarrollo, pero tiene una proyección altísima, ¿no? Que quizás a nivel de Latinoamérica no los vean mucho, pero en otros países, oye, qué bien le hacen y le sacan provecho, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver, la pregunta aquí es cómo aprovechamos la herramienta de Facebook, ¿no? De Meta Ads Correcto. para llegar al cliente ideal. Mira, hay una forma que si tú ya estás haciendo anuncios, ¿no? Esto es importante
que tomes en cuenta, ¿no? Ahora, para las personas que tal vez todavía se están planteando hacer anuncios, una de las cosas que más fácil te van a llegar a conseguir clientes, si tienes un poco de dinero, porque para llegar al cliente y para generar venta, lo más rápido es hacer un anuncio publicitario. Eso definitivamente es lo más rápido, ¿no? Porque el esperar a que el cliente llegue por redes sociales, eso le ocurre de 10 a 1, una persona, ¿ok? Entonces, de lo que tú ves en las redes sociales que no sé, hacen un post, hacen un reels, de cada 10 emprendedores, de repente uno nada más está vendiendo de esa manera. Entonces, nos tenemos ya como emprendedores, tenemos que tener dinero para lo que es la publicidad. O sea, no es solamente tener tu servicio, tu producto, sino también tener un dinerito para invertirlo en la publicidad, porque eso luego te genera un retorno. Entonces, en Meta Ads, en este caso es una herramienta más sencilla que he visto yo, que he probado, porque ya he probado también de Google, el de Google. El de Meta es el más sencillo y es más rápido de usarlo. Así que lo que puedes hacer es, primero, crear una publicidad directamente hacia tu WhatsApp. Se llama publicidad con interacción a WhatsApp. Entonces, tú haces una publicidad con intereses, es decir, tú puedes crear ahí en Meta cuál es mi cliente, dependiendo la zona donde yo estoy, donde está mi negocio o donde yo estoy ubicado, o si tú vendes a nivel nacional o internacional, pues lo puedes vender a varios países. Lo más importante aquí es que tú puedes llegar con Meta a miles de personas simplemente eligiendo la ciudad o el país o los países, poner el rango de edad, poner ahí, por ejemplo, los intereses también, o sea, en qué está interesado mi cliente. De repente mi cliente está interesado en los viajes, mi cliente está interesado de repente en los animales, mi cliente está interesado de repente en una ropa, una marca específica. Entonces tú puedes también ahí colocar ciertos intereses de tus clientes. Cuanto tú vas conociendo un poco más a tus clientes, tú vas poniendo ahí los intereses para que puedas para que puedas llegar a ese cliente. Y es más, Meta es tan inteligente que tú puedes dejar esa parte de los intereses, simplemente poner la zona donde quieres llegar, la edad a la que tú quieres, más o menos tienes una idea de cómo quieres, qué tipo de persona quieres, con las que quieres trabajar, y Meta te va a traer ese tipo de persona, y luego tú ya lo puedes atender por WhatsApp, le puedes enviar el formulario, como acabamos de mencionar, un formulario con las preguntas con las preguntas que está en el libro de Ask. Aquí este es de Choose, pero hay otro libro que se llama Método de Ask. O sea, te preparas esas preguntas, le puedes dar a las personas que te puedan responder estas preguntas, o las personas que ya te compraron, le envías ese formulario para que te respondan. Entonces, de esa manera vas a ir conociendo más a tu cliente. De esa manera vas a ir conociendo más a tu cliente. Es más, tú puedes decirle, si me respondes a estas preguntas, yo estoy dando un 20% de descuento a mi producto. O te puedo dar otro regalito si respondes a esta pregunta. No descuento, sino le puedo dar como un regalito. O el envío es gratuito, no sé, por ejemplo. Cosas así. Entonces, ¿para qué? Para incentivar a la persona que responda esas preguntas, que pueden ser 5 o 6 preguntas nada más, o sea, cortitas, y de esa manera vas conociendo al cliente. Y otro punto también que se puede hacer con Meta es que una vez que Meta va aprendiendo de quién es el cliente que va llegando a ti, como las personas van llenando el formulario, va dejando su nombre, va a dejar su correo, con eso
tú puedes crear un público que se llama personalizado. Es decir, si tú tienes el nombre y tú tienes el correo, tú puedes crear un público que se llama personalizado. Y esas personas que llenaron el formulario, tú vas a poder crear un público que se llama personalizado. Y ese público es más específico que le vas a dar a Facebook, Meta, para decirle, mira, este es el cliente que yo estoy buscando, que ha llenado el formulario o que me ha respondido de esta manera. Tú lo puedes clasificar. Tú los clasificas y eso le das a Meta. De esa manera, con que tú le des a Meta 10, unas 100 personas que han llenado el formulario, Meta, de esta manera, es como que le estuvieras educando a Meta, mira, esto es lo que yo necesito, este tipo de gente necesito. Entonces, para Meta es como que, wow, esto gracias, me está dando toda la información, ahora yo te voy a enviar ese tipo de público. ¿Me entiendes? O sea, tú le pasas la información a Meta de qué personas respondieron, que sean unas 100, y Meta te va a enviar esas personas, porque ya tú le estás dando la información. Sabes que Meta trabaja con inteligencia artificial y eso ya Meta lo va a saber. Eso es un trucazo que eso puede servir a... Sí, la inteligencia artificial hoy en día, sí, John, la inteligencia artificial, aunque uno no lo crea, está revolucionando las cosas. Y es una herramienta, obviamente, que si uno lo sabe usar bien, pues obviamente te va a generar muy buenos resultados. Y ese es otro punto, ¿no? O sea, hay cositas bien interesantes que has mencionado, que para lo cual pues ya estamos preparando un curso también, porque obviamente el hecho de mencionar, oye, ese proceso de cómo armas tu publicidad, cómo le mando ese formulario, cómo luego lleno ese público y lanzo una publicidad en específica para ese público, y no es que, me llenaron 100 personas el formulario y nuevamente les va a llegar a esos 100. Sí, a esos 100 y a todos los cientos de personas que piensen similar, porque tú ya alimentaste a la inteligencia artificial de toda esa data. Es que la inteligencia artificial, señores, hay algo clave que tienen que entender. Va más allá de ChatGPT, ¿sí? La inteligencia artificial, lo único que, por así decirlo, te da un resultado siempre y cuando tú le des un propósito. Si tú lo llenas de propósitos, va más allá del famoso prompt que le dices, ¿sí? Si tú le dices las palabras adecuadas, los textos adecuados, cómo lo quieres generar, exactamente le das la data exacta, te puede generar maravillas. Pero si tú simplemente le dices, oye, quiero esto, te lo hace de manera genérica y no vas a obtener resultados como uno quisiera. Entonces ahí volvemos a esto. Si tú conoces tu cliente ideal, te ayudas a perfilarlo, usas las herramientas adecuadas de hoy en día del Internet, pues oye, puedes hacer maravillas y puedes diferenciarte de tu competencia, puedes volverte aún mejor y generar, obviamente, mejores resultados, mayores clientes y tener ese crecimiento que tanto anhelas. Muy bien, John, ha sido una conversación muy interesante. Un consejo final, un tip final de repente para concluir hoy el podcast. A ver, que a los emprendedores que esto lo puedan tomar como algo urgente, ¿sí? No es algo como que, ya lo haré. Es importante hacer anuncios para poder conseguir clientes. No esperen a que el cliente les llegue por un milagro o que les llegue al WhatsApp a pedir su producto o su servicio. Hay que hacer anuncios, hay que dedicarse a conocer al cliente, conversar con ellos, enviarles este tipo de formularios con preguntas para poder luego conocer más y más al cliente. Es una necesidad ya esto de hacer anuncios. Sí, literalmente, si no tienes, ya, yo creo que hace años esto ya era una frase, oye, si no estás en internet es como si no existieras. Hoy en día, si tu negocio no está en Facebook y no estás haciendo publicidad, también es como si no existieras, como si no existieras.
Entonces, sí, de por medio hay que invertirle cierto tiempo, hay que aprender ciertas cositas, tener un equipo que te apoye, pero es parte del crecimiento de una empresa. Así que, listo, emprendedores, nos vemos en el próximo Pleming Podcast. Desde aquí, un abrazo, sigan mejorando sus procesos, sigan planeando, sigan estudiando mucho, que es importante. Así que, John, nos estamos viendo. Hasta luego, cuídense. Hasta luego, James. cuídense.